Vean la bandera cómo está a la mitad. ¿Cuáles son los antecedentes del matrimonio mexicano? Cámbiale. Las consecuencias de la conquista española fueron desastrosas. Se mezcló la cultura española con la cultura azteca, dando como resultado la nueva raza mestiza. ¿Cuántos mestizos hay aquí? Levante su mano el mestizo. Sí, ¿no? ¿Todos? No, te equivocas, yo. Hay unos que porque son güeritos no son indios. ¿De qué se ríen? Así, no sé si te ha pasado, pero tu mamacita chula o tu suegra, ay, este está güerito, ese está prieto. Si tú tienes un poco de dignidad, dile, todos somos mestizos. O sea, todos somos indígenas. O sea, aquí no hay nada de, órale, indio. Dile que está al lado de ti. ¿Cómo ves, indio? Dile que está al lado de ti. ¿Cómo ves, hijo de rajada? ¿Cómo ves, indio? Sí, porque aquí hay varios con apellido español, ¿verdad? ¿O qué? ¿O hay alguna aquí que sea alemán? No, ninguno. Aquí todos somos mestizos, ¿verdad? Flor, saca tu perrita. Todos somos mestizos. Y la relación sexual fue a la fuerza. O sea, fue una violación. O sea, aquí se gesta la autoestima del mexicano. Aquí se gesta la autoestima del mexicano. Porque el español viene, viola, el español viene, se acuesta, procrea y se va. Entonces el mexicano es alguien que nace siempre sin padre. El mexicano es alguien que no tiene una identidad de un padre. Es muy raro aquel que tenga un papá. O somos nosotros gente que embarazamos y abandonamos a los hijos, ya sea físicamente o emocionalmente abandonamos a los hijos. Este padre emocional que abandona es el más dañino. ¿Por qué? Porque estoy en la casa pero no sé decirte nada. Me ves pero no tenemos comunicación emocional. Es un problema grave eso. Causa mucho conflicto. Cámbiale. Entonces, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque nuestros dioses en el pasado, la cultura azteca era politeísta, o sea, había muchos dioses. Había deidades masculinas y femeninas, el culto al sol, a la luna, a las estrellas, al agua, al maíz, a la procreación, a la maternidad. Y ese es Coatlicue, fíjese cuántos senos tiene. Todas las bolas que usted ve son senos, porque es una madre que sabe amamantar, es una madre que sabe dar de comer. Cámbiale. Entonces, esa mamá, la única función de la mujer dentro de la población era la de función reproductiva y creadoras de vida. Eso es muy interesante. Y alimentar a los vástagos. Por ejemplo, hay mujeres que dicen, es que yo no soy mujer porque no he dado ningún hijo. ¿En serio crees eso? ¿Eso te hicieron creer? Eso no es real. Tú eres mujer nada más porque así lo determinó el Señor. Y tu físico lo determina. Tú eres mujer por eso. Pero esa era la cultura mexicana. Esta es la herencia que tenemos hoy en día. Cámbiale. Su condición física es indefensa y endeble, sumisa y llena de temor. Esta mujer endeble, sumisa y llena de temor, si no podía parir hijos se le desechaba. Eso es muy interesante, porque eso es lo que la diosa Coatlicue, que es la diosa de la productividad, de la fertilidad, enseña a las mujeres. Eso es lo que se enseña a la mujer mexicana. Cámbiale. En cambio, el varón, regrésale. En cambio, el varón adoraban a Huitzilopochtli, el dios Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Ese es Huitzilopochtli a quien se adoraba, el dios de la guerra. Cámbiale. Y cuando hablamos del dios de la guerra, estamos hablando de que el dios de la guerra, varón, es un dios que no le gusta el descanso. Ahí, regrésale. No le gusta el descanso. Es un Dios que tiene que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Aunque hay unos que se pasan de flojos, ¿verdad? Ni a trabajar van, ¿verdad? Pero ese es el Dios de la guerra. Yo estoy hablando de la cultura mexicana, de cómo hemos crecido como mexicanos. Y lo estoy comparando con la palabra.
aligerar la vida de sus seguidores, o sea, no le gusta aligerar la vida de su familia. Es ese que llega, golpea al hijo, lo maltrata, la mujer está temblando porque donde la mujer cometa algún error, en ese momento se desata la ira de ese Dios despótico y comienza a destruir lo que fue puesto en sus manos para bendecir. Estoy hablando de la cultura machista en México. Era un Dios bebedor y le gustaba que le dieran víctimas vivas para sacarles el corazón, ¿cómo? Aún latiendo. Lo que vimos en Apocalipto. ¿Quién vio Apocalipto? Eso es la cultura mexicana. ¿Cambia? El pedernal con el cual se sacó el corazón de las víctimas, una hermosa obra de arte, fue hermosísima. Cámbiale. Y también estos hombres aztecas eran despóticos y les gustaba ejercer dominio de una manera ególatra y sin límites. No había tierra que no dominaran ni extranjero que no esclavizaran para su imperio. Eso es interesante. Yo creo que lo vamos a dejar. Así se forja la autoestima del mexicano. Y abrimos la palabra y nos encontramos esto, donde pareciera que Dios es un macho, donde pareciera que Dios está reforzando el machismo en el hombre y está poniendo a la mujer por abajo, cuando la Biblia ni siquiera quiere decir eso. El apóstol Pablo está hablando sobre la problemática que hay en el culto de los corintios y los está pastoreando. Dios cree en el ministerio de la mujer. Dios cree en el matrimonio. Él lo inventó. Dios quiere que las mujeres hablen y produzcan edificación en la gente que los escucha, crecimiento y dignidad. Pero para ello es necesario que la mujer hable de una manera prudente y decorosa en la iglesia. Y que la mujer practique también los dones espirituales. Ahora regresamos a primera carta a los Corintios 7:1. Primera carta a los Corintios 7:1. Oh, no hay nada más duro que luchar en contra de la cultura. Estoy hablando de la herencia conductual. Esto me gusta mucho. Quiero que usted me entienda una cosa. Aquí se lo voy a decir, tal cual. Nada más ponga su dedo ahí en la Biblia, ¿ya? Quiero que me entienda esto. Cuando tú teológicamente estás hablando sobre las cadenas generacionales, ¿qué significan las cadenas generacionales, pastor? Se lo voy a decir. Tú eres un súper borracho, tu abuelo, tu papá, abuelito es el más borrachote de la familia, y entonces esta cadena generacional pasa a tu hijo, el borrachito. O pongámosle otro nombre. El abuelito adúltero, el papá adúltero y traicionero, y el hijo fornicario de entrada y adúltero en el futuro. Bueno, déjame cambiarle. El diabético con cáncer, abuelito, papá diabético y con cáncer, y el hijo diabético y con cáncer. Teológicamente hablando, esto no existe. ¿Por qué? Porque cuando una persona llega a Cristo, Cristo rompe las cadenas, celebras un nuevo pacto con Cristo y ya no heredas nada de eso en Cristo Jesús. Ahora aquí espérenme. Lo que sí existe, esto es teología, esto es hacer teología. Esto es hacer un exégesis del Éxodo 20, porque ni siquiera existe la palabra cadena generacional en la Biblia. ¿Es verdad? Gracias, hermano. Lo que sí existe, escúcheme bien,
O sea que usted tiene cadenas, sus cadenas han sido rotas si usted es salvo, sus cadenas han sido rotas. Mi abuelo le dio de cáncer, y el día que yo me enteré que tenía cáncer, le dije, Padre Santo, yo voy a morir de cáncer algún día. Pero entendí lo que Cristo ha hecho por mí y dije, no, se van a morir los demás que han entendido. A mí no me da cáncer por nada. Porque eso lo llevó Cristo en la cruz. Y soy justificado, soy santo de Dios, posicionalmente. Que quede claro, posicionalmente. Sí, no. Porque ahora que ya estamos ahí en la internet, no vaya a haber alguna situación difícil. Lo que sí existe es la herencia conductual. O sea, la conducta que yo sí le heredo a mis hijos, la forma de cómo yo les enseño que tienen que llevar su conducta. Eso es completamente diferente. Es más fuerte el ejemplo que las palabras. Es más fuerte el ejemplo que lo que yo pueda gritarles. De repente mis hijos van a estar repitiendo o haciendo ¿qué? Lo que yo les dije, no, lo que yo les enseño con mi forma de vida. Eso sí es una situación que es real en este tiempo. Entonces vamos a primera carta de los Corintios 7:1 y 7:2 y leemos hasta el 7:5. Y entonces alguien dé lectura 7:1, 7:2, 7:3, 7:4 y 7:5. En voz alta, Juan. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Gracias, Juan. Y entonces entramos en otro pasaje oscuro. ¿Por qué es un pasaje oscuro? Porque hay una problemática aquí que los teólogos, dependiendo la corriente que tengan, les conviene hacer o tomar. Dice el apóstol Pablo, en cuanto a las cosas que me escribisteis, y responde, o sea, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está resolviendo una dificultad en cuanto a las divisiones de la iglesia y comienza a contestar unas preguntas que hay en las cartas. En específico, la respuesta que Pablo estaba dando era una pregunta planteada, como por ejemplo, ¿qué? Los bandos que destruyen la unidad de la iglesia, los problemas morales, el caso de incesto que había en Corintios, la inmoralidad sexual, pues preguntas sobre el matrimonio, y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque Pablo estaba escribiendo esto porque había un problema de trasfondo. ¿Cuál era el problema de trasfondo? El problema de trasfondo era que en Corinto no solamente estaba el templo al amor, a Venus, sino que también había personas que vivían en un exagerado libertinaje. ¿Qué significa esto? Que estas personas habían crecido con la cultura de que podían acostarse con quien quisieran. La cultura corintia era eso. Recordemos que la palabra corintio significa podrido hasta la médula. Y el apóstol Pablo está pastoreando. ¿Por qué? Porque la gente estaba llegando a la iglesia de Corintio, tenían dones, pero eran unos fornicarios y unos adúlteros. Uno de ellos tenía la mujer de su padre. Tenían los dones, fluían, pero había problemas de moral. Había una problemática con los matrimonios. Había filosofías como por ejemplo el gnosticismo. ¿Qué significa el gnosticismo en ese tiempo? Los gnósticos decían que todo lo que tenía que ver con el cuerpo era malo, porque solamente somos espirituales. Eso me recuerda mucho a la iglesia donde yo salí, que la carne era del diablo y éramos espirituales y casi volábamos todos. Y hasta te decían, no tomes medicina porque es falta de fe, entonces tampoco te pongas desodorante, entonces tampoco te laves la boca con pasta de dientes, entonces tampoco te bañes. Es un exceso. Pero también estaba el otro lado del exceso, que eran los ascéticos. Y los ascéticos decían
que tenías que subyugar el cuerpo para estar muy espiritual. ¿Qué estaba pasando entonces? Lo que estaba pasando en Corinto era que las mujeres no querían tener relaciones sexuales con sus esposos porque era carnal la situación. ¿Cómo quieres tener sexo? Sucio, cochino, puerco, marrano. Nosotros que somos del espíritu. Y tú que eres un carnal, hijo del diablo, que quieres tocarme. Cálmate. Eso pasa en las iglesias, donde el pastor mal encausado, en vez de unir la familia, la destruye y hace la división. Hermana, el sexo es del diablo. Y llega la mujer que viene a la iglesia y el marido inconverso en la casa le dice: hola, ¿cómo estás? Si recuerdas que nos casamos porque quería yo dejar de estar solo, quería que me dieras hijos y también quería tener un poco de intimidad contigo porque tengo necesidad de intimidad. El pastor dice que eso es del diablo. Cálmate. Y entonces el esposo dice: en la vida voy a ir a tu iglesia porque ese pastor se va a estar acostando con todas. ¿O qué piensa un hombre? ¿Qué piensa un hombre? Caramba, yo cuando te conocí te peinabas, cuando te conocí te depilabas, cuando te conocí te quitaban los pelos de la axila. Ahora que vas a esa iglesia, te dejan los de Shaolin, o sea. Ahora que vas a esa iglesia, no te cortas ni el pelo ni desodorante te pones, apestas. ¡Odio a tu iglesia! ¡Me robó a mi mujer! Y van allá afuera y encuentran a la secretaria con la pestaña parada y los tacones, y el marido dice: yo quería una santa, pero esta ya no es santa. Esta es la Chabela que sale ahí con el Jojote Falcón. Y entonces entran versículos donde los pastores manipulan la situación de no se hará blanco ni negro ninguno de sus